Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Esta anciana les dio como herencia un viejo galpón a sus hijos y ellos lo despreciaron. No creerás lo que pasó después. Observando a través de su ventana, se encontraba doña Norma Carmona de Ortiz. Hacía un mes que había perdido a su marido, don Manuel Ortiz, quien le había dejado años de trabajo, sudor y sacrificio, convertidos en una fortuna ahora. 3.000 hectáreas de tierra, 10.000 cabezas de ganado y una enorme corporación, la cual activamente se dedicaba a la distribución y exportación de carnes en múltiples presentaciones. Ambos habían dirigido el negocio con disciplina, esfuerzo y mucha dedicación, por lo que ahora todo el peso de esta responsabilidad y dirección recaía en doña Norma. Había quedado ahora en el punto de su vida en la que, después de haber estado sumergida en el negocio con su marido, le tocaba levantar la cabeza y ver todo lo que había logrado. Su mente en ese momento había viajado años atrás, donde su marido y ella les había tocado pedir limosna en las frías calles de Madrid. 53 años atrás habían tenido ambos la determinación de salir de la maldita pobreza y lo habían logrado. Recordaba también en ese momento cuando Manuel Ortiz, su marido, la tomó del rostro y le dijo: «Te prometo que un día todo esto que estás viviendo solo será un mal recuerdo». Y esto le había dicho mientras partía un pedazo de pan duro que Manuel había sacado de su bolsillo previamente. Lágrimas recorrían sus agrietadas mejillas ahora, mientras en su mente decía: «Realmente espero que estés bien, amado mío, a donde quiera que hayas ido». Todo hubiera sido felicidad de no ser que a sus 87 años, ahora no solo le tocaba dirigir la empresa, sino que dentro de muy poco tendría que buscar dentro de sus 10 hijos a alguien quien sea lo suficientemente inteligente y sabio como para mantener la expansión del negocio y que no echara a perder todo lo que ahora tanto les había costado. Por esta razón, permanecía pensando por horas a través de su ventana, buscando inspiración o alguna respuesta que le ayude a tomar una decisión sabia. Dentro de tantos recuerdos que tenía, se le vino a la mente las veces en las que su marido y ella se habían encontrado en situaciones similares, pero sin duda alguna esta situación era diferente, pues no debería dejarse llevar por el amor que les tenía a cada uno de sus hijos, ni tampoco por lo bien que se veían. Sus hijos habían decidido tomar su propio camino, su propio emprendimiento. ¿Qué valores o actitudes haría merecedor a uno de ellos a tan importante cargo en la corporación?, se preguntaba doña Norma. Entonces se le vino a la mente las ocasiones donde su marido y ella lograron resolver con sabiduría dilemas parecidos, y esto había sido registrado en el diario personal que ambos llevaban desde que se conocieron. En sus manos tenía 6 libros escritos a mano, los cuales habían sido guardados por si alguna vez uno de ellos olvidaba cómo había sido su vida antes. Entonces, mientras leía, encontró la vez en la que tuvieron que otorgar un bono a sus trabajadores, los cuales habían sido afectados por una fuerte sequía. En ese momento todos habían admitido que tenían una necesidad. Sin embargo, los esposos Ortiz sabían que la crisis no había golpeado exactamente a todos, pues no todos vivían en las montañas, por lo que idearon un plan o una forma para descubrir quiénes realmente estaban pasando por una verdadera necesidad. Se anunció entonces a través del directorio que no se otorgaría bono en dinero, sino que solo sería en comida o productos de primera necesidad. Esto se hizo pues muchos de los trabajadores pretendían obtener solo el dinero de parte de la corporación. Cuidadosamente, doña Norma preparó 1,000 bolsas de harina de trigo de 5 kilos respectivamente cada una, y les dijo que habría un bono más. Todos los empleados, quienes pugnaban por el bono, no imaginaron que simplemente se les daría una bolsa de trigo. Es más, muchos, al ver la bolsa de harina de trigo, se sintieron ofendidos. Murmuraron entre ellos diciendo que ¿acaso esta no es una corporación millonaria? ¿Cómo es posible que solo nos ayuden con 5 kilos de harina de trigo?
¿Acaso somos animales? ¿Se están burlando de nosotros?, decían los demás. En ese momento, doña Norma se puso al frente y dijo: aquellos que tengan verdaderamente necesidad, por favor, sírvanse a tomar una bolsa y recuerden que habrá un bono más. De los 1.500 trabajadores, 250 fueron los únicos que tomaron las bolsas. El resto despectivamente las rechazó, aluciendo de otra forma que era una burla. Se dieron media vuelta y se fueron. 3 días después se emitió el segundo bono, el cual era otro saco de harina de trigo, acompañado ahora de una caja de leche, mantequilla y huevos. Doña Norma volvió a preguntar: los que tengan necesidad, sírvanse ahora a tomar los víveres. De los 1.500 trabajadores, ahora se habían sumado 200 más, los cuales ahora daban un total de 450 trabajadores necesitados. El resto seguía pugnando por un bono en efectivo. Enojados murmuraban diciendo que los dueños eran unos tacaños, unos ávaros y unos miserables. Ese día volvieron a su casa los trabajadores y al cabo de 15 días se supo que en el fondo de los sacos de harina de trigo se había colocado un sobre con una cantidad de 600 euros. De esta forma, la ayuda había llegado a las personas que realmente lo necesitaban. Esta estrategia lo habían denominado el tesoro en el trigo, y de esta forma su esposo y ella habían hecho llegar la ayuda a quienes de verdad lo habían necesitado. Pero ahora la historia era diferente. Esta estrategia la debería aplicar para su propia familia. Tocaba ahora a ella cómo poder elegir a su sucesor, usando este método o uno parecido. La tarde ya caía, cuando de pronto se le ocurrió una grandiosa idea. Durante mucho tiempo, sus hijos no habían mostrado interés en su negocio, más que recibir un porcentaje de las ganancias, y con eso se habían conformado. Doña Norma sabía que no podría anunciarles que estaba buscando un sucesor, pues de esta forma sus 10 hijos podrían empezar a pelear por asumir la dirección, y probablemente el negocio podría ir a parar a manos equivocadas. Les envió entonces una carta donde anunciaba que la empresa habría bajado sus ingresos mensuales y tras una hipoteca lo habían perdido todo, excepto el viejo galpón, donde había iniciado el negocio ella y su amado esposo Manuel, y les dijo que si alguno de ellos estaba interesado en volver a empezar el negocio desde cero, que se lo haga saber, pero la condición para tener el viejo galpón sería que alguno de ellos también se haga cargo de ella, pues su visión había empeorado y a raíz de la muerte de su padre, una profunda depresión se cernía sobre ella. También les dijo que tras acudir a su última cita, el doctor le había dicho que así como iba su vida, corría peligro, y terminó la carta diciendo: hijos míos, es muy duro lo que les estoy diciendo. Sé que están acostumbrados a un tipo de vida, pero a lo mucho yo viviré un par de años más. Por favor, quien desee tenerme y quiera hacerse cargo del galpón, vengan a casa. Durante esa semana, doña Norma recibió cartas de sus hijos, pero ninguno se hizo presente. Sin embargo, al leer tales cartas, quedó muy asombrada al leer que muchos de ellos se excusaron diciendo que ese mes no podrían, y otros que ahora estaban emprendiendo su propio negocio, y otros la criticaron y le dijeron que ella no había sabido dirigir bien los negocios que su padre le había dejado, y que por eso atravesaban ahora tan grande crisis. Por lo tanto, no les interesaba hacerse cargo de aquel viejo galpón en el cual solamente habían máquinas viejas para fabricar embutidos y envasar carne. Así se expresaron todos menos uno. Era el menor de todos, quien siempre había dado problemas y era considerado como el más irresponsable de todos. De él no se había sabido nada, pues ni siquiera había podido asistir al entierro de su padre, por haber estado de viajero por el mundo. Estamos acabados, Manuel, le decía doña Norma a su difunto marido en sus pensamientos, mientras pensaba que la responsabilidad iría a parar a manos de Manuel hijo, el trotamundos. Y cuando la semana ya terminaba, una carta desde Hawái le llegó. Hola madre, la semana entrante iré a España por ti y te llevaré a conocer el mundo. Mira, no tengo una casa, pero papá y tú me enseñaron que donde cabe uno, caben dos, y donde comen dos, también pueden comer tres. Así que alista tus cosas, mamá, que ya voy por ti, y si el viejo galpón mis hermanos no lo quieren, podemos empezar desde cero como tú y mi padre me enseñaron. Hay que saber administrar lo poco que tenemos para saber tener mucho. Anonadada quedó doña Norma. Jamás esperó una respuesta tan simple, pero a la vez era la respuesta que ella estaba buscando.
Tal como aquel saco de trigo, doña Norma había hecho lucir como un viejo galpón la corporación familiar, y quien realmente lo merecía lo acababa de tomar, sin imaginar que en el fondo de ese galpón se encontraba la administración general de la gigantesca corporación. 3 meses después, doña Norma hizo reunir a todos sus hijos, donde les dijo lo que había hecho. Ya se imaginarán el descontento de muchos de ellos. Las quejas, los reclamos y los lamentos no se hicieron esperar. El último de sus hijos vivió con ella recorriendo el mundo sus últimos días de vida, y actualmente Manuel, hijo, el trotamundo, el que eligió aquel viejo galpón donde inició todo, sin imaginar que se convertiría en el sucesor. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin duda alguna, una de las historias más difíciles de desencriptar. Si logras hacerlo, déjame aquí abajo tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones desde tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Y recuerda quedarte en casa para evitar la propagación del COVID-19. Nos vemos hasta la próxima.